Hola, mi nombre es Paulina Arango y en esta cápsula vamos a hablar acerca de las intervenciones orientadas a las consecuencias dentro de los planes de apoyo conductual positivo. A veces se piensa que las intervenciones conductuales tienen como primera línea las estrategias orientadas al manejo de las consecuencias de los comportamientos, pero en realidad esta es la última línea de intervención cuando ya agotamos todos los recursos en la implementación de estrategias orientadas al manejo de los antecedentes. Y definitivamente pues las estrategias de intervención orientadas al manejo de las consecuencias no son el componente más importante de los planes de apoyo conductual positivo. De hecho, este tipo de intervenciones solo es efectiva cuando se aplica junto con otros componentes y particularmente con la intervención enfocada en la enseñanza de comportamientos alternativos y de habilidades alternativas que va a complementarse además con el manejo de algunos tipos de consecuencias, particularmente del refuerzo. Veamos algunos principios generales que deben cumplirse cuando diseñamos intervenciones enfocadas en las consecuencias. El primer principio es que vamos a diseñar o a implementar programas de refuerzo antes que programas de castigo. El castigo por el comportamiento inadecuado va a ser nuestra última opción y no debemos introducir dentro de las intervenciones estrategias de castigo si no se ha trabajado primero de manera sistemática y sostenida un programa enfocado en la entrega de reforzadores por la conducta alternativa. Como decíamos, la primera línea de intervención va a ser la intervención enfocada en los antecedentes y una vez pasamos a las intervenciones basadas en las consecuencias, pues vamos a implementar primero programas de reforzamiento antes que programas de castigo y el castigo va a ser entonces nuestra última opción. El segundo principio es la importancia y la necesidad de la inmediatez de las consecuencias. ¿Qué quiere decir esto? Que tanto los reforzadores como los castigos deben ser entregados tan rápido como sea posible una vez ocurre el comportamiento. A esto le llamamos que las consecuencias deben ser contingentes a la conducta, es decir, las deben seguir de manera muy cercana en el tiempo. Las consecuencias van a ser importantes porque ayudan a que la persona aprenda la relación entre un comportamiento y su consecuencia y que de esta manera entonces la probabilidad de que ese comportamiento se repita o no en el futuro aumente o disminuya según el tipo de consecuencia que estamos entregando. ¿Por qué es esto importante? Porque hay en la presentación de las consecuencias un aprendizaje que nosotros queremos que suceda. Y para que ese aprendizaje suceda, pues es necesario que esa asociación entre el comportamiento y su consecuencia sea fácilmente identificable. Y esto lo logramos porque se presentan de manera muy cercana en el tiempo, entonces el aprendizaje es más rápido. La inmediatez de las consecuencias entonces implica que no debemos esperar para entregar las consecuencias por un comportamiento, como decíamos, tanto el refuerzo como el castigo. Y en este sentido entonces, estas consecuencias que son cuando llegues a la casa vas a tener una consecuencia o algo va a suceder mucho tiempo después de que tú realizaste la conducta, va a ser una asociación que va a ser muy difícil de aprender y que en las personas que tienen discapacidad intelectual, pues esto es más difícil porque necesitan
esta evidencia más concreta de la asociación entre el comportamiento y la conducta y la consecuencia. Entonces, no se nos puede olvidar este principio de que la consecuencia debe ser contingente al comportamiento, es decir, deben ser cercanos en el tiempo. El tercer principio es la importancia de la especificación de las consecuencias. Y aquí hay como dos elementos muy importantes que tenemos que considerar. Lo primero es que las consecuencias se entregan o la persona las recibe por su comportamiento. Y es muy importante que hagamos énfasis en esto, en que lo que nosotros estamos reforzando o castigando es el comportamiento y no la persona, características propias, no castigamos la emoción, sino el comportamiento. Y en esto hay algunas cosas que me gustaría resaltar. Lo primero es que las emociones aparecen en todas las personas como una respuesta natural a un evento. Es una respuesta automática que nosotros no podemos y que no queremos controlar. Nosotros no queremos que el niño, por ejemplo, deje de sentir rabia cuando hay una situación injusta o que no se sienta triste cuando hay alguna actividad, algún evento que lo amerite. ¿Qué es lo que nosotros queremos? Que cuando el niño siente una emoción, pues su comportamiento esté orientado a afrontar esta situación que generó la emoción, que sea adecuado al contexto, que no le genere un daño potencial a él ni a los demás, pero no queremos que deje de sentir necesariamente la emoción, ¿cierto? Entonces, lo que además la persona puede regular es el comportamiento, no la emoción. Y en ese sentido es importante que cuando damos, por ejemplo, un reforzador, nos refiramos a el comportamiento por el que estamos entregando ese reforzador y de la misma manera un castigo. Y en este mismo sentido tenemos que ser súper cuidadosos en no referirnos con juicios de valor hacia la persona por su comportamiento. Es decir, yo no estoy castigando al niño porque es malo o porque todo lo hace mal, sino por este comportamiento particular que tuvo en esta situación. En la próxima situación esperamos que tenga otro comportamiento distinto y ahí la consecuencia será distinta. Y esto es importante porque no queremos que las intervenciones que se enfocan en las consecuencias afecten de manera negativa la autoestima y el autoconcepto de ese niño o de esa persona. Y además queremos hacer énfasis en el control que tiene el niño sobre su propia conducta, sobre su propio comportamiento. Otro elemento importante con la especificación de las consecuencias es que cuando nosotros hacemos esta relación directa entre el comportamiento y la consecuencia, estamos haciendo también una asociación entre el nivel de la falta o la gravedad del comportamiento que hizo el niño y la gravedad, por ejemplo, o la intensidad de ese castigo que estamos entregando o que también se comportó el niño, pues debería estar asociado también a la magnitud entonces de ese reforzador que le estamos entregando, y esto debería ser algo además que nosotros podamos especificar claramente esa relación y que no dependa de hoy cómo me estoy sintiendo, si tengo más o menos paciencia, si le estoy prestando más atención a alguna cosa, sino que debe ser, y vamos a ver algo más sobre esto, una consecuencia que hemos pensado, ojalá con anticipación, de manera que se mantenga esta consistencia entre el comportamiento y la consecuencia que se está recibiendo. El cuarto principio es la previsibilidad de las consecuencias, que tiene que ver con lo que acabo de hablar. Las consecuencias idealmente deben ser algo que es predecible y discriminable para el niño, es decir,
que el niño sepa qué es lo que va a pasar cuando se comporta de una u otra manera, tanto en términos de el comportamiento inadecuado como del comportamiento adecuado. De esta manera, nuevamente, pues ayudaremos a que el niño aprenda la asociación entre este comportamiento y sus consecuencias y entonces que la probabilidad o la velocidad con que se da el aprendizaje sea mayor. Y finalmente el quinto principio se refiere a la consistencia de las consecuencias y aquí hay algunos elementos importantes. Lo primero es que, como decíamos antes, las reglas y las consecuencias deben estar establecidas previamente y cuando yo establecí una regla y acordamos una consecuencia que se va a recibir por un comportamiento, sin importar si esto es un refuerzo o castigo, pues debemos hacer un esfuerzo por que esto que se anticipó se cumpla de manera constante e idealmente que sea similar en distintos contextos y cuidadores en el mismo contexto. Esta consistencia entre distintos contextos no siempre es fácil, pero podemos tratar de hacerlos lo más parecido posible de manera que el niño nuevamente pueda aprender fácilmente esta asociación. Y sí es muy importante dentro del mismo contexto, en nuestro caso, en el contexto de las residencias familiares, pues que entre los distintos cuidadores estén claras cuáles son las reglas, cuáles son las consecuencias por el cumplimiento o el incumplimiento de una regla y que todos lo hagamos cumplir de la misma manera. Así evitamos, además de que ayudamos a que se dé más fácilmente el aprendizaje, pues evitamos que ocurran cosas como que voy y hablo con un cuidador para evitar hacer alguna actividad que sé que el otro cuidador sí me va a exigir, etc. A partir de estos principios, entonces vamos a diseñar las intervenciones enfocadas en las consecuencias y tenemos que entender entonces cuál es la finalidad central de estas intervenciones. La finalidad principal y más importante es trabajar porque se aumente la probabilidad de presentación de los comportamientos alternativos o de los comportamientos adecuados y para esto vamos a trabajar con el refuerzo, ¿cierto? Entonces una de las herramientas que tenemos para manejar dentro de las consecuencias son los reforzadores y con los reforzadores vamos a buscar aumentar la probabilidad de que se presenten estos comportamientos alternativos o habilidades alternativas. Y la segunda finalidad es disminuir la frecuencia con la que se presentan los comportamientos inadecuados y esto lo logramos de varias maneras. Lo primero es que nos aseguramos de que el comportamiento inadecuado no es reforzado y esto vamos a poderlo identificar si sucede porque hicimos un buen análisis funcional de la conducta y sabemos cómo se estaba reforzando ese comportamiento inadecuado y entonces dejamos de reforzarlo. Y además vamos entonces a reducir la eficacia del comportamiento inadecuado para obtener la función que tiene este comportamiento. Además, hay algunas cosas que nos pueden ayudar a que disminuya la frecuencia de estos comportamientos. Una vez ya estamos como en este paso del plan de intervención, que tienen que ver con las intervenciones reactivas que buscan que cuando comienza una situación o un comportamiento problemático, pues esta situación no escale y no se convierta en una crisis.
Y además vamos a modelar la conducta adecuada de manera que volvemos al primer objetivo, ¿cierto? Al modelarle al niño, por ejemplo, cómo responder de manera calmada frente a una situación estresante y cómo sentarnos a pensar en la solución en lugar de responder impulsivamente, pues estamos además fortaleciendo el comportamiento alternativo. Y en último término, lo que nosotros queremos que la persona aprenda es que los comportamientos alternativos son más eficaces para alcanzar los resultados que quiere o para alcanzar la función del comportamiento, mientras que los comportamientos inadecuados no solo son menos eficaces, sino que además son socialmente inadecuados y no le ayudan a conseguir los objetivos como si lo hacen las habilidades o los comportamientos alternativos. Entonces tenemos además un ciclo virtuoso en donde se va haciendo más probable que se presenten los comportamientos adecuados y menos probable que se presenten los inadecuados. ¿Y en qué nos enfocamos entonces cuando diseñamos una intervención enfocada en las consecuencias? Pues en tres mecanismos que tenemos para trabajar las consecuencias. Vamos a ir en las próximas cápsulas profundizando en cada uno de estos mecanismos. El primer mecanismo es el refuerzo, que como hemos visto, el refuerzo es una consecuencia que hace que el comportamiento aumente por esa asociación que se aprende y puede aumentar en frecuencia o en intensidad en que se presenta el comportamiento. Nosotros dentro de los planes de apoyo conductual positivo utilizamos el refuerzo particularmente para fortalecer o aumentar la probabilidad de que se presenten los comportamientos o las habilidades alternativas, y ahí va a estar el foco central entonces en las intervenciones basadas en las consecuencias. El segundo mecanismo es el castigo, que como sabemos es una consecuencia que hace que la probabilidad de que la conducta se presente en el futuro disminuya. El castigo, como les he dicho, es nuestra última opción y solo vamos a implementar estrategias o técnicas de castigo como última opción cuando tenemos comportamientos muy resistentes y que todas las otras estrategias que hemos implementado no han funcionado. Y por último tenemos un mecanismo que es muy potente para ayudar a que disminuyan los comportamientos inadecuados, que es la extinción. La extinción se presenta cuando un comportamiento que se aprendió porque fue reforzado deja de reforzarse, y entonces esa relación que el niño, por ejemplo, aprendió entre un comportamiento inadecuado y un refuerzo se va debilitando y el comportamiento entonces empieza a desaparecer o a presentarse con mucha menos frecuencia. Entonces, lo que hacemos es que a partir del análisis funcional de la conducta, cuando nosotros identificamos cuáles son las consecuencias que han reforzado un comportamiento inadecuado, nos aseguramos o hacemos un plan por no entregar más esos reforzadores frente a ese comportamiento inadecuado, lo que va a tener como consecuencia entonces que ese comportamiento se extinga, así lo llamamos. Se extinga quiere decir que empiece a presentarse cada vez con menos frecuencia. Si los mecanismos de extinción, es decir, ese dejar de reforzar el comportamiento inadecuado, nosotros lo mezclamos o lo realizamos al tiempo que estamos enseñando comportamientos alternativos y estamos reforzando esos comportamientos, el cambio en el comportamiento va a ser muy rápido, incluso más rápido que si castigamos el comportamiento inadecuado. Por eso es que el castigo lo dejamos solamente como una última opción.
Y bueno, como vamos a hablar en la cápsula de castigo, además vamos a evitar algunos problemas asociados a o que podrían estar asociados a la entrega del castigo, aunque hay maneras de entregar castigo de forma respetuosa. En las cápsulas que vienen vamos a ir trabajando cada uno de estos mecanismos y vamos a ver técnicas específicas para implementarlos o utilizarlos. Con esto terminamos esta cápsula. Les recuerdo que mi nombre es Paulina Arango y hago parte del Instituto Milenio para la Investigación del Cuidado, MICARE, que está alojado en la Universidad Andrés Bello, la Universidad de los Andes y la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Los invito a visitar la página de MICARE en www.micare.cl y seguirnos en redes sociales.